El día de mi cumpleaños, mi novio anunció la fecha de su boda con otra mujer frente a toda la empresa. No lloré ni hice un escándalo. En lugar de eso, lo busqué en silencio, desesperada por una explicación. Pero lo que descubrí fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Lo escuché hablando con uno de sus amigos en el pasillo. ¿No te preocupa que Lucía se moleste por esto?, preguntó el amigo con cautela. Mateo suspiró, con un tono despreocupado. ¿Qué opción tengo? Si no me caso con Gabriela, su familia la obligará a casarse con algún desconocido. No puedo permitir que eso pase. El amigo vaciló, pero insistió. ¿Pero, y Lucía? Ella ha estado contigo por años. ¿Eso no importa? Mateo soltó una risa ligera, un sonido que antes me consolaba, pero que ahora sentí como una bofetada. Lucía ha sido mía por 8 años. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué opción tiene, aparte de esperar por mí? Cada palabra fue como un puñal en mi pecho. 8 años. 8 años de amor, paciencia y apoyo incondicional. Y así era como él me veía, como alguien que no tenía otra opción. Más tarde, mi familia organizó un encuentro con alguien que, según ellos, sería un partido más adecuado. Un hombre de la conocida familia Castillo. El día en que debía casarme con ese desconocido coincidió con la boda de Mateo y Gabriela. A medida que se acercaba el día de la boda de Mateo, él no podía deshacerse de una sensación de inquietud. Algo no estaba bien. Advirtió a sus padrinos que estuvieran atentos, preocupado de que yo pudiera aparecer en la ceremonia. Uno de ellos vaciló antes de hablar. ¿No te has enterado? Lucía también se casa hoy. Mamá, ¿sigue en pie la propuesta de la familia Castillo?, pregunté durante el almuerzo. Mi madre se quedó congelada, su mano temblando ligeramente mientras sostenía su taza de té. Sus ojos abiertos de par en par se clavaron en los míos. ¿Por qué preguntas eso? Su preocupación era evidente en su rostro. Unas horas antes, un video de Mateo proponiéndole matrimonio a Gabriela se había hecho viral, dominando todas las redes sociales. El público estaba alborotado con la noticia de la próxima boda del heredero de la familia Ruiz. Pero la novia no era yo, la mujer que había estado a su lado durante 8 años. Lucía, repitió mi madre, con un tono más firme ahora. El matrimonio no es algo que debas tomar a la ligera. No quiero que tomes esta decisión porque tu mente impulsiva te lo dicta. Tragué el nudo en mi garganta y negué con la cabeza. No estoy siendo impulsiva, mamá. No rechazaste inmediatamente la propuesta de la familia Castillo, lo que significa que piensas que Federico es una mejor opción que Mateo. Confío en tu juicio. Ella suspiró profundamente, colocando las manos sobre la mesa. Federico Castillo es, de hecho, un buen hombre, pero el matrimonio es un compromiso para toda la vida. ¿No crees que deberías conocerlo primero? Pasar algo de tiempo con él. Omitiré esa parte, dije con firmeza. Puedes encargarte de los arreglos. Me adaptaré a lo que creas mejor. Discutimos los detalles durante el almuerzo y después regresé al pequeño apartamento que había comprado para mí misma. Lo que no esperaba era encontrarme con Mateo allí. El sonido de la puerta al abrirse llamó su atención. Cerró su laptop y me miró como si todo fuera perfectamente normal. Día ocupado en el trabajo. Llegaste tarde. Me quité los zapatos mientras mi mente corría a toda velocidad. ¿Por qué estás aquí? Tuve una cena de negocios cerca, dijo con naturalidad, levantándose y caminando hacia mí como siempre lo hacía. Pensé en pasar para ver cómo estabas. Cuando se acercó, un aroma familiar me golpeó. El perfume de Gabriela. La repulsión giró en mi estómago. Instintivamente di un paso hacia atrás, esquivando sus brazos extendidos mientras un escozor envolvía mis ojos y mi nariz. ¿Qué pasa?, preguntó con ligereza, como si no estuviera al tanto de lo que había hecho. Nada, respondí con rigidez. Bueno, ya me viste viva y respirando. Ahora puedes irte. Su sonrisa vaciló, pero rápidamente la recuperó con una suave risa. La semana pasada estabas molesta porque no pasaba más tiempo contigo. Ahora que he despejado mi agenda para estar contigo, ¿me rechazas? Vamos, Lucía, no hagas esto. Fruncí los ojos mientras mi memoria reproducía los eventos de ayer. Ayer fue mi cumpleaños y esperé todo el día, desde que salió el sol hasta que se puso, con la esperanza de oír algo de él. Pero ni una sola llamada o mensaje llegó. Al caer la noche, el silencio se volvió insoportable y decidí ir a buscarlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un mensaje apareció en mi teléfono, un video de un número desconocido. La curiosidad se convirtió en temor mientras lo reproducía. El video mostraba a Mateo en el centro de su oficina, proponiéndole matrimonio a Gabriela Ruiz frente a sus colegas. La sala estaba llena de vítores y risas. No podía creer lo que veía. Mi mente corría, buscando alguna explicación, cualquier razón que pudiera hacer que esto tuviera sentido. La desesperación me llevó a su empresa, decidida a escuchar la verdad directamente de él. Pero en lugar de encontrar respuestas, me topé con su conversación con su amigo. Lucía ha sido mía por 8 años. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué opción tiene, aparte de esperar por mí? Había esperado 8 largos años. Había esperado por un hombre que nunca realmente me vio. Cada palabra que
que escuché fue un puñal, destrozando los restos de confianza a los que me había aferrado tan tercamente. En ese momento, me di cuenta de en lo que me había convertido, una tonta aferrada a un amor que nunca fue mío desde el principio. Pensando en sus palabras, en la risa de ese video, el dolor en mi pecho era abrumador, dejándome sin aliento. Había sido una broma todo el tiempo. Miré al hombre frente a mí. Sus rasgos suaves se ablandaban bajo la tenue luz. Mi visión se nubló mientras las lágrimas llenaban mis ojos, amenazando con desbordarse. No entendía por qué, pero mi pecho se sentía apretado, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. El dolor era insoportable. Cuando Mateo vio caer mis lágrimas, entró en pánico. Trató torpemente de limpiarlas, sus movimientos torpes y poco practicados. ¿Por qué estás llorando? ¿Alguien te molestó? Dime el nombre y me encargaré de ellos, dijo con una mezcla de urgencia y preocupación. Desde la infancia, Mateo había sido el bravucón del vecindario. Era indisciplinado y travieso, siempre metiéndose en problemas, y su madre a menudo lo perseguía, regañándolo o incluso castigándolo. En contraste, yo siempre había sido la frágil. Nací prematuramente. Crecí bajo la constante vigilancia de mis padres. No me dejaban jugar afuera con los otros niños. Solo podía sentarme junto a la ventana, viéndolos correr y reír, deseando unirme. Cada vez que Mateo me veía sentada junto a la ventana, mientras él jugaba a las atrapadas con los otros niños, se escabullía, dejándome un puñado de dulces. Me pellizcaba las mejillas suaves con una sonrisa traviesa y susurraba: ¿cuándo vas a salir a jugar conmigo? A medida que crecí, mi salud mejoró, y para cuando estaba en la secundaria, mis padres finalmente cedieron y me dejaron salir. Mateo estaba encantado. Me trataba como si estuviera hecha de vidrio. Lucía, me decía con solemnidad, si alguien se atreve a meterse contigo, solo diles mi nombre. No se atreverán a tocarte. Desde entonces nunca estuve sola. Mateo siempre estaba a mi lado, llevándome a donde quisiera ir. Si alguien me miraba siquiera de manera incorrecta, él aparecía como una tormenta, listo para protegerme. Él era mi refugio seguro, mi protector inquebrantable. Cuando entramos a la universidad, se sintió natural dar el siguiente paso y convertirnos en pareja. Se volvió aún más atento, llenándome de un amor tan dulce y devoto que me hizo creer en él para siempre. Entonces, Gabriela entró en escena. Era todo lo que yo no era: brillante, hermosa y segura de sí misma. Tenía una forma de llevarse que atraía a las personas. Ella y Mateo estaban en la misma carrera, compartiendo una conexión que yo no podía entender. Al principio, Mateo intentó incluirme, traduciendo su jerga técnica para que no me sintiera excluida, pero eventualmente se impacientó. De todas formas, no lo vas a entender, dijo un día, desechándome con brusquedad. Ve a hacer tus cosas. Desde ese momento, sus conversaciones se profundizaron, abarcando desde discusiones de clase hasta charlas nocturnas. Se volvieron inseparables, su conexión innegable. Mientras tanto, el vínculo entre Mateo y yo comenzó a tensarse. Nos volvimos más distantes y nuestras conversaciones se redujeron a poco más que buenas noches y saludos casuales. Mis amigos intentaron advertirme, instándome a vigilar su creciente cercanía, pero los ignoré. Me dije a mí misma que, incluso en una relación, las personas merecían privacidad. Confié en él, confié en nosotros. Pero la confianza, aprendí, podía ser una maestra cruel. Esa noche, Mateo insistió en quedarse, alegando que no podía dejarme sola en ese estado. Sus palabras eran suaves, su tono cuidadosamente medido, pero sonaban vacías, como líneas recitadas de una obra mal ensayada. Me quedé allí, estudiándolo. Después de un largo silencio, finalmente murmuré: haz lo que te convenga. Sin esperar su respuesta, me giré y caminé hacia mi dormitorio. Sus pasos me siguieron de cerca, pero cuando intentó entrar, cerré la puerta firmemente en su cara y giré la llave. Lucía. Su voz atravesó la puerta, suave pero insistente. Estaré aquí afuera. Cuando estés lista para hablar, ven a buscarme, ¿de acuerdo? No había enojo en sus palabras, ni rastro de la frustración que esperaba. Eso solo lo hacía peor. Lo ignoré y lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, cayendo sobre el dorso de mis manos frías. El contraste era agudo, como un recordatorio implacable del caos en mi interior. Me hundí en el borde de la cama, envolviendo mis brazos alrededor de mí misma, como si intentara mantenerme unida. Mateo, ya no quiero amarte. El pensamiento susurró en mi mente como una súplica silenciosa, liberadora y asfixiante al mismo tiempo. A la mañana siguiente, me desperté aturdida y desorientada, con el peso de la noche anterior todavía presionando sobre mí. Me froté las sienes, tratando de aliviar el dolor sordo que se extendía por mi cabeza, antes de arrastrarme fuera de la cama. Al entrar en la sala de estar, vi a Mateo apresurándose a ponerse la chaqueta. Lucía, tengo algo urgente que atender, dijo con tono apresurado. Volveré esta noche para recogerte. Salgamos a cenar, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, ya estaba a medio camino hacia la puerta.
puerta. Para cuando parpadeé, ya se había ido. Solté un lento suspiro. Mis ojos se deslizaron hacia el sofá donde había pasado la noche. Algo brillaba en los cojines. Su teléfono. Debió haberse ido con tanta prisa que lo olvidó. Lo recogí, dudando. Pensé en llamarlo más tarde para devolvérselo, pero antes de que pudiera decidir, la pantalla se encendió con una notificación. Mateo no había puesto contraseña en su teléfono, y el mensaje apareció claramente en la pantalla. Lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. Mis manos se tensaron alrededor del teléfono mientras miraba el mensaje, con mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía cuánto tiempo había estado mirando la pantalla del teléfono de Mateo. Las palabras en el mensaje parecían gritarme, cada una cargada con un desprecio que no podía ignorar. Asegúrate de no dejar rastros esta vez. Si Lucía sospecha algo, será un problema para los dos. Mis dedos temblaban alrededor del dispositivo. Sentía como si el aire hubiese abandonado la habitación. Mi pecho subía y bajaba en un ritmo frenético, un eco de la tormenta que se desataba dentro de mí. Siempre había sospechado algo. Siempre había habido señales. Pero leer esa frase, esa burla descarada de mi lealtad, era diferente. Era la confirmación que mi corazón se negaba a aceptar, pero que mi mente no podía ignorar. Miré a mi alrededor. Mi pequeño apartamento, el lugar donde tantas veces había buscado consuelo, de repente parecía una prisión. El sofá donde Mateo se había sentado cientos de veces, el lugar donde solía contarme sobre sus días mientras yo le preparaba café, todo estaba impregnado de recuerdos que ahora se sentían como espinas. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Sentí cómo el dolor comenzaba a transformarse en algo más, algo oscuro, potente, que me calentaba las venas. No era tristeza, no esta vez, era ira, una ira que me llenaba con cada segundo que pasaba. ¿Cuánto tiempo?, me pregunté en silencio. ¿Cuánto tiempo me había usado, mentido y manipulado? 8 años, 8 malditos años. Las memorias de cada sacrificio que hice por él, de cada momento en que ignoré mis propias necesidades para priorizar las suyas, me golpearon como una ola. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Esto no podía quedar así. Esa noche, mi madre me invitó a cenar. Era algo casual, o eso pensaba, pero al entrar al comedor, noté la tensión en su rostro. Había algo que quería decirme, y yo estaba demasiado agotada como para andarme con rodeos. ¿Qué sucede, mamá?, pregunté mientras me sentaba. Mi voz sonaba más dura de lo habitual, pero ella no pareció notarlo, o quizás decidió ignorarlo. Lucía, comenzó dejando su copa de vino sobre la mesa con cuidado. Federico Castillo ha preguntado de nuevo por ti. Sentí un nudo en el estómago. Federico Castillo. Ese nombre había aparecido en nuestra familia varias veces en los últimos meses. Un hombre respetado, de una familia influyente. Mis padres siempre insistieron en que sería un buen partido para mí, pero yo nunca le di importancia, hasta ahora. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi madre sonrió, pero era una sonrisa contenida, como si estuviera midiendo sus palabras. Le dije que respetaríamos su interés, pero también que todo depende de ti. Hubo un largo silencio entre nosotras. Ella me miraba con preocupación, como si pudiera ver la tormenta detrás de mis ojos. Finalmente suspiré. Acepto la propuesta, mamá. La copa en su mano se tambaleó ligeramente. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, buscaron los míos. ¿Estás segura?, preguntó con más suavidad de la que esperaba. Asentí, con una determinación que apenas empezaba a comprender. Es hora de seguir adelante, dije, con una calma que no sentía del todo. Y Federico, es una oportunidad para algo diferente. Ella asintió lentamente, estudiando mi rostro en silencio. Y luego, como si finalmente entendiera, dijo, entonces empezaremos con los preparativos. Cuando regresé a mi apartamento, lo encontré allí, Mateo, sentado en mi sofá, como si todo estuviera perfectamente normal. El simple hecho de verlo, de ver su rostro relajado como si nada hubiera pasado, me revolvió el estómago. ¿Qué haces aquí?, pregunté, cerrando la puerta detrás de mí. Mi tono era más frío de lo que esperaba, pero él pareció no notarlo. Quería verte, respondió, levantándose con esa sonrisa que antes me hacía sentir especial, pero que ahora me parecía un recordatorio de cada mentira. He estado ocupado estos días. Sentí que necesitábamos hablar. Lo miré, sintiendo una oleada de emociones, ira, desprecio, pero también un pequeño rastro de tristeza, no por él, sino por mí, por la mujer que había sido, la que había creído en él. Mateo, dije, interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar, quiero que te vayas. Él frunció el ceño, visiblemente desconcertado. ¿Qué?, preguntó, dando un paso hacia mí. Lucía, no entiendo. Di un paso atrás, alzando una mano para detenerlo. Escúchame bien. Mi voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de una furia contenida. No tengo nada que hablar contigo. No ahora, ni nunca. Su rostro se endureció, y por un momento vi a un hombre que no estaba acostumbrado a ser rechazado, pero antes de que pudiera responder, señalé la puerta. Lárgate. Él vaciló, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, pero finalmente
Finalmente, recogió sus cosas y salió sin decir una palabra más. Cerré la puerta detrás de él y giré la llave, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. Me apoyé contra la madera, respirando hondo. Sabía que esto era solo el comienzo. Mateo aún no sabía lo que venía, pero yo sí, y estaba lista. La mañana siguiente me recibió con una calma engañosa. El sol entraba por las cortinas de mi apartamento, y por un momento, todo parecía normal. Pero yo no era la misma Lucía que se había levantado el día anterior. Algo en mí había cambiado, y ahora cada pensamiento, cada movimiento, estaba enfocado en un solo objetivo: destruir a Mateo. Mientras preparaba un café, revisé mentalmente mis próximas acciones. Mateo siempre había subestimado mi capacidad de reacción. Me veía como un adorno en su vida, alguien que estaría ahí para él sin importar cuánto daño me causara. Era hora de demostrarle lo contrario. Me senté con mi taza de café en la mesa y tomé el teléfono de Mateo, que aún estaba en mi poder. Aunque ya había leído el mensaje de Gabriela, sabía que debía haber más. Desbloqueé el dispositivo con la confianza de alguien que ya no temía lo que podría encontrar. Sus conversaciones, sus fotos, sus notas, todo estaba al alcance de mis dedos. Y lo que descubrí confirmó lo que ya sabía. Mateo no era solo un traidor, era un hombre calculador y manipulador. Había mensajes de Gabriela hablando de sus planes de boda, fotos de viajes que supuestamente eran de negocios, y algo aún más devastador: conversaciones con otros amigos en las que Mateo se jactaba de cómo yo siempre estaría ahí para él. Cada palabra era como un golpe directo a mi corazón, pero no dejé que el dolor me dominara. No esta vez. Entre esas conversaciones, algo llamó mi atención. Mateo mencionaba reuniones con socios clave, gente influyente que siempre había tratado de impresionar. Su vida giraba en torno a esas conexiones, a su reputación, y allí encontré mi primera oportunidad. Esa tarde, llamé a mi madre para discutir los arreglos del compromiso con Federico. Había aceptado la propuesta la noche anterior, pero ahora estaba decidida a convertir esta unión en algo más que un simple escape de Mateo. Federico no solo era un buen hombre, era también un aliado poderoso, alguien que podría ayudarme a desmantelar la red de influencia que Mateo tanto valoraba. Federico estará encantado de conocerte mejor, dijo mi madre con entusiasmo. Su familia ya está preparando un evento para anunciar formalmente el compromiso. Será en una semana. ¿Crees que estarás lista? Más que lista, respondí con una sonrisa que mi madre no podía ver, pero que era tan afilada como un cuchillo. Pasé los días siguientes estudiando cada detalle de las relaciones de Mateo: llamadas, reuniones, incluso los eventos que solía organizar con sus amigos y socios. Cada pieza de información era una herramienta en mi arsenal. También me dediqué a reforzar mi relación con Federico. Era un hombre amable, más reservado de lo que imaginaba, pero con una inteligencia aguda que rápidamente detectó que había algo más detrás de mi repentina aceptación. No quiero sonar insensible, dijo Federico durante una de nuestras reuniones, pero me da la impresión de que esto no es solo un compromiso para ti. Parece que tienes algo más en mente. Lo miré, evaluando cuánto podía compartir con él. Federico no era Mateo. No había manipulación en sus palabras, solo una curiosidad genuina. Tienes razón, admití, tomando un sorbo de mi té. Estoy cerrando un capítulo de mi vida, y este compromiso es una forma de avanzar, pero también necesito tu ayuda. Federico alzó una ceja, intrigado. ¿Mi ayuda? Asentí, inclinándome ligeramente hacia él. Mateo Ruiz, estoy segura de que has oído hablar de él. Federico rió suavemente, como si el nombre lo transportara a un recuerdo desagradable. Claro que sí, es bastante conocido en ciertos círculos. ¿Qué hay con él? Quiero que caiga, dije, con una frialdad que incluso me sorprendió a mí misma. Y necesito a alguien que me ayude a hacerlo. Federico me miró fijamente, como si intentara descifrar mis intenciones. Finalmente, sonrió. Cuenta conmigo. La semana del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Mi madre había coordinado todo con la precisión de alguien acostumbrada a manejar grandes celebraciones. El salón estaba decorado con elegancia, y los invitados eran una mezcla de la familia Castillo y los contactos de mis padres. Pero mi atención estaba en otra parte. Había enviado una invitación a Mateo, anónima, asegurándome de que pensara que era una reunión relacionada con sus negocios. Sabía que su ego no le permitiría ignorarla, especialmente cuando incluí una lista de nombres que sabía que le interesarían. Cuando llegó al evento, su expresión de sorpresa fue un deleite. Estaba impecable como siempre, con ese aire confiado que tanto me había cautivado en el pasado. Pero esta vez yo tenía el control. Lucía, dijo, acercándose con cautela mientras la multitud a nuestro alrededor seguía conversando despreocupada. ¿Qué está pasando aquí? Lo miré con una sonrisa tranquila, como si su presencia no significara nada para mí. Es mi compromiso, Mateo, respondí, levantando mi copa de vino. Pensé que sería interesante invitarte. Después de todo, fuiste una parte importante de mi vida. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Sabía que no podía causar una escena
escena sin comprometer su imagen. Observé cómo sus ojos se movían por la sala, analizando a cada invitado, buscando aliados, pero esta no era su red, era la mía, y en ese momento supe que había dado el primer golpe. El salón brillaba con luces suaves y una decoración impecable, pero lo único que capturaba mi atención era Mateo. Su expresión rígida mientras navegaba entre los invitados era un espectáculo en sí mismo. Lo conocía demasiado bien. Podía ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de entender por qué estaba allí y, más importante, cómo yo había logrado organizar un evento de esta magnitud. Sabía que su ego estaba herido. Mateo siempre había sido el centro de atención, el hombre con todas las respuestas, el que dominaba cada habitación en la que entraba. Pero esta vez no era su territorio. Aquí él no tenía aliados, solo mi red cuidadosamente tejida de contactos y familiares, y su incomodidad era palpable. Federico, por otro lado, se movía con gracia entre los invitados, saludando a todos con una sonrisa cálida. Era un contraste absoluto con Mateo, cuyo semblante endurecido lo hacía destacar aún más. Cuando Federico se acercó a mí, con una copa de champán en la mano, su mirada reflejaba algo entre diversión y curiosidad. «Parece que tu invitado especial no está disfrutando tanto como los demás», comentó en un susurro. Sonreí, llevando mi propia copa a los labios. «Perfecto, ese es el objetivo». Federico dejó escapar una risa baja, inclinándose un poco más hacia mí. «¿Qué tienes planeado exactamente, Lucía? Porque debo decir que esta situación ya es bastante entretenida por sí sola». Lo miré a los ojos, permitiéndole ver una parte de la determinación que ardía en mí. «Esto es solo el comienzo. Mateo no se irá de aquí sin entender que su tiempo de control ha terminado. No más juegos, no más manipulación». Federico asintió, y pude ver en su rostro que no tenía intención de interferir. Él entendía que esto era algo que yo debía hacer por mí misma, y su apoyo, silencioso pero constante, me daba fuerzas. Mateo finalmente no pudo soportar más su desconcierto, y se acercó a mí mientras yo conversaba con algunos invitados. Su mirada estaba cargada de preguntas, pero también de algo más: irritación. Lo detestaba, pero conocía esa mirada demasiado bien. Era la misma que usaba cuando sentía que estaba perdiendo el control de una situación. «Lucía, ¿podemos hablar?», dijo, intentando mantener un tono educado. Los otros se alejaron discretamente, dándonos espacio. Le indiqué una mesa vacía cerca de la esquina del salón, lejos de los oídos curiosos, y nos sentamos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, disfrutando de su incomodidad, mientras él trataba de encontrar las palabras correctas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó finalmente, sus ojos fijos en los míos. «Este evento, tú, Federico Castillo, nada de esto tiene sentido». Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. «¿Por qué no tendría sentido, Mateo?», respondí, con un tono casi dulce. «Estoy avanzando con mi vida. ¿No es eso lo que debería hacer después de todo lo que pasó entre nosotros?». Vi cómo apretaba la mandíbula, un gesto que me había resultado tan familiar, pero que ahora solo me llenaba de satisfacción. Mateo no estaba acostumbrado a ser el que hacía preguntas. Él era quien controlaba las narrativas, quien siempre llevaba la delantera, pero no aquí, no esta vez. «Esto no es avanzar». «Lucía», su voz bajó, cargada de frustración. «Es manipulación. ¿Por qué invitarme? ¿Por qué hacer esto tan público?». Le sostuve la mirada, dejando que viera la chispa de desafío en mis ojos. «Tal vez porque quería que supieras que ya no tengo miedo de ti, Mateo, ni de lo que digas, ni de lo que hagas». Sus ojos se entrecerraron, y por un momento pensé que iba a responder con alguna de sus habituales frases calculadas. Pero antes de que pudiera hacerlo, me levanté de la mesa, dejándolo allí con sus palabras atoradas en la garganta. «Disfruta la fiesta», dije, lanzándole una última sonrisa antes de volver con los otros invitados. Mientras la noche avanzaba, observé cómo Mateo intentaba recuperar el control. Había algo casi patético en la forma en que se movía de un grupo a otro, tratando de establecer una conexión, pero nadie mordía el anzuelo. Mis invitados no eran los suyos. Cada conversación que intentaba iniciar terminaba rápidamente, y podía ver cómo su frustración crecía con cada intento fallido. Federico, siempre atento, se acercó de nuevo mientras observábamos a Mateo desde la distancia. «Está perdiendo la paciencia», comentó, divertido. «Nunca lo había visto tan fuera de lugar». «Porque no lo está», respondí con una sonrisa satisfecha. Mateo siempre necesitó ser el centro de atención, el hombre con todas las respuestas, pero aquí no es nadie. Federico asintió, pero luego su expresión se suavizó. «Lucía, debo decir que admiro lo que estás haciendo, pero quiero asegurarme de que no estés sacrificando tu paz por esto». Sus palabras me sorprendieron, no porque estuvieran fuera de lugar, sino porque eran honestas. Federico no tenía nada que ganar en esta conversación, y aún así se preocupaba por mí. Lo miré por un momento antes de responder. «Esto no es solo por mí, Federico, es por todo lo que Mateo destruyó en mí durante años. Necesito que él sienta lo que yo sentí, y cuando termine, habré recuperado mi paz». Federico no respondió de inmediato.
Simplemente asintió, como si entendiera que esta era una batalla que yo necesitaba ganar. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a despedirse, vi a Mateo salir del salón con los hombros hundidos y el rostro sombrío. Ya no era el hombre arrogante que había entrado horas antes. Su figura parecía más pequeña, más apagada. Yo, en cambio, me sentía más fuerte que nunca. Las primeras horas del día después del evento fueron extrañamente tranquilas. Me desperté con una sensación de triunfo latiendo bajo mi piel. Las imágenes de Mateo vagando por el salón, buscando desesperadamente algún vestigio de control, eran como una melodía que seguía resonando en mi mente. Mientras me preparaba un café, revisé mi plan. Todo lo que había hecho hasta ahora no era más que la introducción. Mateo había sido sacudido, pero aún estaba lejos de caer. Él era como una serpiente, capaz de adaptarse rápidamente y buscar la próxima oportunidad para recuperar su poder. Sabía que debía ser implacable. No podía darle tiempo para reagruparse. El siguiente paso era cortar su red. Pasé los días siguientes llamando a algunos de los contactos más cercanos de Mateo, usando la información que había recopilado de su teléfono. No los ataqué directamente. En lugar de eso, sembré dudas con una sutileza quirúrgica. Por ejemplo, sabía que Mateo tenía un acuerdo crucial con un empresario llamado Arturo Pérez. Arturo era un hombre pragmático, siempre buscando la mejor oportunidad para expandir su empresa. Mateo había prometido una colaboración beneficiosa, pero yo sabía que ese acuerdo se basaba en una serie de mentiras. Decidí hacerle una visita. Arturo, dije, saludándolo en su oficina con una sonrisa cortés. Pensé que sería importante hablar contigo sobre algo que podría afectarte. Él me miró con curiosidad. Era un hombre inteligente, pero también cauteloso. ¿De qué se trata, Lucía? Deslicé un informe sobre su escritorio, lleno de detalles que había encontrado en los correos de Mateo. Documentos incompletos, promesas vacías y una lista de inconsistencias que habrían hecho sonar alarmas en cualquier empresario experimentado. Mateo te está vendiendo una ilusión, le expliqué, señalando los puntos clave del informe. No quiero intervenir en tus negocios, pero pensé que debías saber que podrías estar apostando por alguien que no tiene los recursos que dice tener. Arturo revisó el documento en silencio. Podía ver en su rostro cómo las piezas comenzaban a encajar. No necesitó mucho para tomar una decisión. Gracias por traerme esto, Lucía. Creo que es hora de reevaluar ciertas cosas. Mientras tanto, utilicé mis conexiones con Federico para organizar una reunión con varios otros socios de Mateo. A través de Federico, tenía acceso a personas que Mateo nunca habría esperado que yo pudiera alcanzar. Durante la reunión, manejé la conversación con una precisión calculada, compartiendo solo lo suficiente para hacerlos dudar de Mateo sin revelar mis verdaderas intenciones. Cada conversación era como una pieza en un tablero de ajedrez. Movía mis fichas con cuidado, anticipando las respuestas de Mateo. Sabía que eventualmente se daría cuenta de que algo estaba mal, pero cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para reaccionar. Unos días después, recibí un mensaje de Mateo. Fue directo y, para mi sorpresa, bastante frío. Lucía, necesitamos hablar. No puedo ignorar lo que está pasando. Llámame cuando tengas tiempo. Lo leí varias veces, sintiendo cómo la emoción burbujeaba dentro de mí. Durante años, Mateo había sido el hombre que dictaba las reglas, el que siempre tenía el control. Ahora era él quien me buscaba. Y no porque me necesitara como antes, sino porque sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero no respondí. Lo dejé esperando. Quería que sintiera esa incertidumbre, ese vacío. Era una sensación que yo conocía demasiado bien, porque él me la había hecho sentir incontables veces. La oportunidad para el golpe final llegó una semana después. Mateo organizó una cena para intentar calmar las tensiones con algunos de sus socios, quienes comenzaban a retirarse de sus proyectos. Federico y yo recibimos invitaciones, algo que me hizo reír al principio. ¿Qué pensaba Mateo? ¿Que podía usar su carisma para recuperar su posición? Federico me observó mientras consideraba la invitación. ¿Vas a ir?, preguntó, aunque ya parecía saber la respuesta. Por supuesto, dije, colocando la invitación sobre la mesa. No me perdería esto por nada. La cena fue un espectáculo. Mateo estaba visiblemente nervioso, aunque intentaba ocultarlo tras una sonrisa ensayada. Había menos invitados de los que probablemente esperaba, y las conversaciones eran tensas. Pude notar que varios de sus socios lo miraban con una mezcla de desconfianza y frustración. Tomé asiento junto a Federico, quien mantenía una expresión tranquila pero alerta. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que no estaba sola en esto. Mateo finalmente decidió dirigirse a mí. Se acercó con una copa de vino, su sonrisa casi suplicante. Lucía, me alegra que hayas venido, dijo, con un tono que intentaba sonar casual pero que no lograba esconder su ansiedad. Necesitaba verte. Lo miré sin parpadear, dejando que mi silencio lo incomodara. ¿Qué necesitas, Mateo?, pregunté finalmente.
suavemente, con un tono que era más un desafío que una pregunta. Él se inclinó ligeramente hacia mí, como si intentara crear una burbuja de privacidad en medio del bullicio de la cena. «Sé lo que estás haciendo», dijo, sus ojos fijos en los míos, «y quiero que pares. No sé qué te hice para merecer esto, pero estás cruzando una línea». No pude evitar reír suavemente. Su indignación era casi divertida. «¿Qué me hiciste, Mateo?», repetí, mi voz baja pero afilada. «¿De verdad necesitas que te lo recuerde? 8 años de mentiras, de manipulación, de usarme como una herramienta en tu vida, y ahora tienes el descaro de pedirme que pare». Él abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. «Mateo, esto no es venganza, es justicia. Lo que está pasando no es más que el reflejo de tus propias acciones, y si no puedes manejarlo, ese no es mi problema». Me levanté de la mesa, dejando a Mateo con su copa de vino y su orgullo herido. La cena continuó sin mí, pero ya no importaba. Había plantado la semilla final. Las semanas siguientes fueron un desastre para Mateo. Los contratos que esperaba nunca se concretaron. Gabriela, quien había comenzado a sospechar de su comportamiento errático, decidió distanciarse, y los rumores sobre su incompetencia comenzaron a circular en los círculos empresariales. Yo, por otro lado, observaba desde la distancia, satisfecha. No necesitaba estar presente para ver su caída. Su mundo se derrumbaba, y él sabía que todo había comenzado conmigo. Una noche, mientras estaba en mi apartamento, recibí un mensaje de Federico. Era simple, pero cargado de significado. «Lo logramos. Está acabado». Sonreí mientras apagaba la pantalla de mi teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Había cerrado ese capítulo de mi vida, no como la víctima, sino como la mujer que finalmente tomó el control. Las semanas que siguieron a la caída de Mateo estuvieron llenas de calma, pero también de una sensación de renovación que nunca antes había experimentado. Por primera vez en años, mi vida ya no giraba en torno a él. El vacío que temía cuando todo comenzó fue reemplazado por algo completamente diferente: paz. Desde mi lugar, observé cómo Mateo se desmoronaba. Su red de contactos se desintegró lentamente. Sus socios más confiables se retiraron de los acuerdos, y Gabriela, al darse cuenta de que su matrimonio estaba construido sobre mentiras, lo dejó sin mirar atrás. Mateo intentó desesperadamente mantener lo poco que le quedaba, pero su reputación estaba demasiado dañada. Nadie confiaba en él, y lo peor para alguien como Mateo era enfrentar el abismo del aislamiento. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en mi apartamento, sonó el timbre. Abrí la puerta y lo vi allí. Mateo parecía un reflejo quebrado del hombre que alguna vez conocí. Su cabello estaba desarreglado, y sus ojos, esos ojos que solían llenarse de arrogancia, ahora estaban vacíos. «Lucía, por favor, necesito hablar contigo», dijo, con un tono que era casi una súplica. Lo observé por un momento, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Finalmente, abrí la puerta un poco más y señalé la silla frente a mí. «Habla», dije, con una voz tan fría como el hielo. Mateo se sentó, tomando un profundo respiro antes de comenzar. «No sé qué te hice para merecer esto», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Todo en mi vida se está desmoronando, y no sé cómo detenerlo». Lo observé fijamente, permitiéndome sentir una mezcla de emociones. Una parte de mí quería gritarle, recordarle todo el dolor que me había causado, pero otra parte, la parte que había crecido y se había fortalecido, solo sentía indiferencia. «¿Qué esperabas, Mateo?», pregunté, cruzando los brazos. «¿Pensabas que podías jugar con la gente y seguir adelante como si nada? ¿Pensabas que nunca habría consecuencias?» «Yo…» comenzó, pero lo interrumpí. «No me interesa escuchar tus excusas», continué, mi voz firme. «Durante años fui la mujer que estuvo a tu lado, apoyándote, creyendo en ti, pero tú me trataste como si no fuera nada. Usaste mi amor, mi lealtad, y cuando ya no te servía, simplemente me apartaste. Y ahora vienes aquí a pedirme ¿qué? ¿Piedad?». Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Era un hombre derrotado, pero no sentí lástima. Esto no era venganza, esto era justicia. «Lucía, lo siento», susurró, su voz apenas audible. Solté una risa amarga sacudiendo la cabeza. «¿Lo sientes?», repetí. «No, Mateo, no lo sientes. Lo que sientes es miedo. Miedo porque te diste cuenta de que ya no tienes poder sobre mí. Miedo porque estás solo. Pero no lo sientes por lo que me hiciste. No tienes ni idea de lo que es el verdadero arrepentimiento». Me levanté, señalando la puerta. «Se acabó, Mateo. No hay nada más que hablar. Sal de mi vida, sal de mi casa». Él me miró una última vez, con algo que parecía desesperación, pero yo no flaqueé. Después de unos segundos, se levantó lentamente y salió, cerrando la puerta detrás de él. Sentí como una oleada de alivio me inundaba. Por primera vez, sentí que realmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Mateo ya no era una sombra sobre mí. Era solo un hombre que había perdido todo lo que alguna vez creyó tener bajo control. Meses después, mi vida era completamente diferente. Mi compromiso con Federico había evolucionado de una alianza estratégica a una relación genuina y sólida. Federico era un hombre que me respetaba, que no intentaba controlarme ni subestimarme.
Con él no había juegos ni manipulaciones, solo apoyo y confianza. En una ocasión, mientras paseábamos por un parque, Federico me tomó de la mano y se detuvo. ¿Estás feliz?, preguntó, su voz suave pero firme. Lo miré, sorprendida por la pregunta, pero al mismo tiempo agradecida. Pensé por un momento antes de responder. Sí, dije, con una sonrisa sincera. Por primera vez en mucho tiempo. Lo estoy. Federico asintió, apretando mi mano con suavidad. Eso es todo lo que quería escuchar. El epílogo de Mateo fue mucho menos glorioso. Lo vi una vez, meses después de nuestra última conversación. Estaba sentado en una cafetería, solo, con un aspecto aún más desaliñado. Ya no era el hombre seguro y altivo que una vez conocí. Era solo una sombra de lo que solía ser, atrapado en un ciclo de arrepentimiento y soledad. Pero no sentí nada por él, ni rabia, ni compasión. Simplemente era un capítulo cerrado en mi vida. Al salir de la cafetería, respiré profundamente, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Por primera vez, sentí que el futuro era mío, completamente mío, sin cadenas, sin sombras, solo posibilidades. Y en ese momento supe que había ganado.